Bien, nos habíamos quedado en el origen, de acuerdo de de la tragedia. Eh, ya habíamos un poquito comentado algo al respecto, pero voy a retomar el asunto, ¿de acuerdo? Sabemos que la tragedia griega se representaba en las fiestas religiosas que había en Atenas. Había dos fiestas anuales en las que se interpretaban tragedias. En estas fiestas no nada más era se representaban tragedias, también se representaban comedias y algunos otros actos propios de un festival, ¿de acuerdo? Las funciones dramáticas incluían tragedias, dramas satíricos, comedias y algunos coros cíclicos que eran entonados por adultos o por jóvenes. Se supone que un programa de estos, un festival, las Dionisías Urbanas, por ejemplo, que se llevaban a cabo a fines de marzo y principios de abril, más o menos ahí en el periodo de la primavera, duraba unos 5 días, ¿no? Y las otras, en las fiestas de las Leneas, que también estaban dedicadas a Dionisos, eran en diciembre y duraban por lo mismo 3, 5 días también, ¿no? Se supone que eh, cada fiesta de varios días, en especial para las tragedias, había un certamen, ¿no? Ese certamen duraba unos 3 días. Dentro del festival había un certamen de tragedias, ¿de acuerdo? Y en cada uno de esos días, un autor representaba o hacía representar más bien tres tragedias, obviamente de su autoría, ¿de acuerdo? Las tragedias se representaban una tras otra. De ahí también que nosotros tengamos a veces trilogías, ¿no? De un autor que precisamente representaban las tres en un momento, en ese mismo día. Eh, los autores que se presentaban eran tres, por lo mismo que eran 3 días, pues, pero no eran improvisados, sino que se seleccionaban con mucho tiempo de anticipación. Y todo esto estaba financiado por el Estado, ¿no? Por la ciudad. El Estado organizaba y preveía la representación desde muchísimo tiempo antes. Todo esto lo hacía a través de los magistrados o arcontes que le llamaban. Él se encargaba de elegir a los poetas, pero también de elegir a los ciudadanos que iban a patrocinar estos certámenes. ¿De acuerdo? Obviamente se trataba de los, este, los ciudadanos ricos. De esto se trataba así, ¿no? Eh, los ciudadanos participaban regularmente porque eso les daba también mucha popularidad. Hasta donde sabemos, los poetas trágicos eran los mismos directores y productores de sus propias obras, y también se supone que quizá en los inicios o en los primeros certámenes ellos mismos actuaban en sus obras. Y el coro funcionaba un poquito aparte. El corego, que era el líder del coro, se encargaba de dirigir, pero también de reclutar a ese coro que iba a estar ahí en las obras, ¿de acuerdo? Habíamos, ya un poco leyeron Aristóteles. Aristóteles dice que la tragedia nace de la improvisación. Él se refiere a que surge de las formas líricas como el ditirambo, que eran unos himnos o unos cantos que se hacían, cantos corales, es decir, cantos con un grupo de coros, con un coro, perdón, que se llevaban a cabo en honor de Dioniso, ¿de acuerdo? El paso de esta improvisación, del ditirambo hacia esta improvisación y de ahí a la tragedia todavía no la tenemos claro, ¿no? A la tragedia y a la comedia, porque ambas se supone que saldrían de estos ritos. Obviamente nosotros en las obras no tenemos nada que nos recuerde a Dionisio, a menos que se trate de una obra
que rodea a Dionisio, como las suplicantes, las vacantes, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí no tenemos nada que nos recuerde a Dionisos en las obras, por ejemplo, no hay nada de Dionisos en Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, como les decía, es un problema todo esto de la definición etimológica de pronto, ¿no? No quiere decir que no estén relacionadas con lo sagrado, ¿no? Al contrario, en todas las tragedias de una u otra manera están relacionados con lo sagrado. Y esto se refleja siempre en en el juego del destino, de la vida, de la muerte, de la representación de los dioses, en fin, ¿no? Todo esto. Entonces hay una idea de lo sagrado ahí en Atenas. Es necesario también decir que estas fiestas eran fiestas religiosas, sí, pero también eran fiestas nacionales. No había una separación, digamos, entre la religión y el Estado propiamente, ¿no? Se llevaban a cabo como fiestas nacionales. Al final, el financiamiento venía de la ciudad o la ciudad, el Estado, pues, lo que hacía era encargarse de la organización o de ver de dónde sacaba los patrocinios para realizar esta fiesta, que en rigor también era una fiesta religiosa, ¿vale? Es más o menos lo que se puede hablar del ritual. Bien, ahora comencemos con algunas, ya de manera muy breve, algunas características que vamos a encontrarnos más adelante, que algunas de ellas Aristóteles va a hacer más hincapié, algunas de ellas las vamos a ir viendo conforme leamos algunas de las obras que ya tenemos preparadas para ello, ¿de acuerdo? Entonces, las tragedias, las características, no voy a hablar aquí de la estructura porque eso lo voy a abordar en otro videito, con un esquemita y va a ser más breve, ¿de acuerdo? Algunos rasgos formales y vamos a ver algunas cuestiones con los personajes, perdón, ¿de acuerdo? Eh, Hasta donde nosotros sabemos, las tragedias en Atenas se representaban con no más de 3 actores, ¿no? Se supone que al inicio eran dos, que esto también es una parte muy interesante de la historia, ¿no? Cómo se pasa de 1 a 2 o 3 actores, ¿no? Se supone que en algún momento durante el ritual, que eran puros coros, como les decía hace un momento, alguien, el corego podemos decir, es decir, el encargado del coro, el líder del coro, de pronto en algún momento hizo una improvisación y empezó a establecer, digamos, algún tipo de diálogo con el resto del coro, ¿no? Entonces ya se pasó de una forma coral, de un canto coral, a una forma dialogada. Todavía seguía siendo cantada, porque las obras al final, las tragedias eran cantadas, ¿no? Y Esquilo pone a 2 personas en el, en el escenario y más adelante Eurípides introduce una tercera, ¿no? Pero nunca más de 3 personas arriba del escenario, es decir, no había más de 3 actores arriba del escenario. Obviamente, piensen en esos tiempos, entonces no había mujeres que participaran como actrices, sí había papeles de hombres, esos papeles, de mujeres, perdón, esos papeles los representaban hombres, siempre con máscaras, ¿de acuerdo? El coro se supone que estaba compuesto por unas 12 personas, aunque ya algunas obras de Eurípides tienen unas 15 personas, no se sabe pues que había ya 15 personas. Estas personas que componían el coro cantaban, bailaban, y había por ahí un instrumento musical o alguien que tocaba un instrumento de viento. Eh, Todos los actores recitaban los versos que les tocaban, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de tragedia griega, no era necesariamente hablada como ahora, sino eran recitadas. Los actores recitaban y los coros cantaban, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy diferente a como nosotros imaginamos ahora el teatro o como concebimos ahora el teatro. Los actores también podían llegar a cantar, es decir, dejaban a un lado la recitada y podían llegar a cantar, a veces como una forma de comparsa, de responsorio con el coro, a veces era como monólogo el asunto, ¿no? Eh, la estructura, hablaremos un poquito más adelante, porque había una estructura más o menos regular, pero era muy flexible también, ¿no?
a veces movían algunas partes y no lo vamos a ver. Eh, Obviamente, cuando nosotros hablamos de la tragedia, hablamos regularmente siempre a través del filtro de Aristóteles, y Aristóteles le dio mucho énfasis al actor, a los caracteres, digamos, a los personajes y a la acción, ¿no? Es decir, a la fábula, como él le llama. Pero también podemos entender que en ese tiempo había otros factores que también eran importantes y que quizá Aristóteles no les da la importancia necesaria, pues su interés está en otro lado quizá, como las danzas que se representaban o la misma música que se representaba ahí, ¿no? Que se tocaba, perdón, durante las representaciones. El canto tenía una importancia, tenía una alta importancia, ¿no? Porque lo que proponían era, a través del coro, distanciar a el coro de quien llevaba la acción, ¿no? Es decir, de los actores, y en este caso del protagonista. Y también podía servir para darle una reflexión a las acciones, ¿no?, que se estaban llevando a cabo. Pero también los cantos que expresaba el coro, lo que hacían era, valga la redundancia, expresar emociones que eran muy intensas, ¿no? De pronto. Y aligeraban de pronto un poco la intensidad, que no les llegara de golpe a los espectadores de pronto, sino que llegaran a través de la música, que entraran a través de la música hacia el espectador, ¿no? Es decir, como les repito, era muy distinto a como ahora concebimos la tragedia o el teatro en general, ¿de acuerdo? Todos los actores usaban vestuarios, los vestuarios de pronto incluían así unos zapatotes, ¿no?, que se llaman los coturnos. Busquen por ahí en Google, van a ver que eran unos zapatos como con unas plataformas que hacían que los personajes, los actores se vieran más altos de lo que eran, y obviamente para que todos los vieran, aunque también tenemos que decir que había mucha gente ahí en el público. Se conocen teatros hasta de 15,000 personas, y eso sí, la entrada era básicamente gratuita, todo el mundo podía ir a estas representaciones porque ya estaban pagadas, patrocinadas, pues, e incluso en algún momento a las personas más con menos recursos, el Estado les daba alguna compensación para que fueran a las obras, ¿no? Según varios autores hacen, cuentan esto, ¿no? Hay algunas cosillas ahí que tenemos que tener en cuenta, y es que las tragedias griegas nunca rompieron o no trataban nunca de romper la barrera entre el público y el escenario. Es decir, nunca nunca interpelaban al auditorio, ¿no? Nunca se referían al auditorio, siempre se referían al coro, los protagonistas, ¿no? Y el coro siempre se refería a los protagonistas o a los actores que estaban en el escenario. Y obviamente, como no se trataba de romper esta barrera, la tragedia siempre se reconoció como una realidad dentro de, ¿no? Es decir, siempre se planteó como verosímil. No reconocían, pues, que se trataba de una actuación, para conservar precisamente la idea de la verosimilitud en el texto, ¿no? Que ya más adelante, y como ustedes ya lo leyeron en Aristóteles de pronto, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque, por ejemplo, la comedia sí llegaba en algunas ocasiones a interpelar al público, ¿no? Ya quizá en otro semestre, si volvemos a coincidir, vamos a platicar un poco de la comedia, y ahí vemos que los actores de comedia sí saben que eso es una comedia, sí saben que es una representación, el personaje sabe que es una representación, y a veces el personaje le está hablando al público. En la tragedia nunca sucede estas dos cosas, ¿de acuerdo? Bien, si esto es, digamos, lo que está en la superficie de manera formal de la tragedia, y de manera externa también, es decir, cómo la vemos desde afuera. Ahora, un poco desde adentro, hablamos de personajes y quiénes son los personajes y qué están haciendo y cuál es el papel, por ejemplo, de las mujeres, de los ancianos y de los esclavos, ¿no? Podríamos decir, los personajes principales regularmente son nobles, ¿no? A veces se podían disfrazar ellos mismos de mendigos o de esclavos, pero siempre seguían siendo nobles.
Los coros, los coros regularmente estaban compuestos por mujeres, ancianos o esclavos. Esto es muy importante porque los coros solamente pueden participar en el desarrollo de la acción cuando ellos mismos tienen un secreto y lo revelan, ¿de acuerdo? Es decir, solamente así participan. Pero por la misma naturaleza de lo que están, vean nada más, mujeres, ancianos y esclavos, este, no podían detener nunca los actos violentos. Muchas veces en la tragedia vemos que alguien asegura que va a matar a otro alguien, tenemos de testigos ahí al coro, pero el coro no puede hacer nada para evitarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ellos no participan en estas cosas, un poco también por lo que les decía, quienes están componiendo los coros. Pocas veces son, o casi nunca son hombres los que integran el coro, hombres ciudadanos, digamos, o ciudadanos ya en edad de pelear o de evitar algo, ¿no? Es muy importante la idea del destino en la tragedia griega, porque el destino de los personajes siempre tiene, obviamente, mucha importancia, ¿no? No importa que los finales fueran tristes o trágicos, no quiero utilizar esa palabra, o incluso tragedias con finales felices. No importaba tanto el final, sino como lo que se ponía en evidencia durante toda la obra, porque siempre en todas las obras, en las tragedias, lo que se trata ahí es un asunto de máxima importancia, de mucha trascendencia para el ser humano en general, ¿no? Tenemos también la presencia de los dioses, ¿no? La intervención divina. Obviamente es una tragedia y nosotros sabemos que, como ya les decía, está basada en mitos y está basada en leyendas que incluso ya para los mismos que las estaban viendo ya sonaban lejanas, ¿no? Entonces, claro que existe la posibilidad de la intervención divina, ¿no? La intervención divina para ayudar a un protagonista o para ayudar a que se cumpla el destino en contra de ese protagonista de pronto, ¿no? Como vemos, en realidad el mundo de las tragedias es un mundo que está gobernado completamente por los dioses tradicionales, ¿no? En este caso vamos a ver a Zeus, a Apolo, ahí interviniendo directamente en el destino de pronto, ¿no? A pesar de que es una máxima del destino, no lo crean los dioses, pues, sino ayudando a que se cumpla el destino, ¿no? También no nada más pueden estar los dioses, también pueden estar algunas otras divinidades, los dioses principales, perdón, sino pueden estar algunas otras divinidades y ellos defienden sus acciones, entonces los dioses no siempre se apoyan entre ellos, ¿no? Hay veces que los dioses se oponen y eso quiere decir que van a estar luchando ahí dos fuerzas de pronto, ¿no? Que obviamente esas fuerzas no tienen en cuenta al ser humano, ¿no? Um, Cuando van a ver estas obras, el público siempre asume que los oráculos y las profecías se van a cumplir y de eso abusaban, o más bien eso lo utilizaban los creadores de las tragedias para llevar a cabo, subir, bajar o manipular de alguna manera las expectativas del público. Entonces, también aquí es muy importante porque cuando nosotros hablamos de mitología o de tragedias, y en ese momento también es válido, en el momento en el que surgen las tragedias, también es válido lo que voy a decir. Las personas que iban ya sabían cuál era el destino de los protagonistas que estaban ahí, ¿no? Ya sabían cómo había terminado Edipo, ya sabían cómo había terminado Orestes, ya sabían el destino de Agamenón y todo eso. Lo importante entonces era lo que el poeta decía, cómo se están desarrollando las acciones, ¿no? Cómo se llega a una cierta manera, a una cierta posición, un cierto acontecimiento, pero también qué es lo que resalta, qué valores resalta en ese momento, ¿no? ¿Qué valores o qué defectos resalta en un momento o en una parte de la historia? En ese sentido, las tragedias tampoco nos cuentan la vida o la vida completa de los protagonistas, ¿no? Al contrario, se basa nada más en una parte.
Es decir, no nos están contando la vida de Edipo, sino nada más nos están contando una partecita de la vida de Edipo que tiene mucha importancia y que cambia todo el rumbo de su vida, claro que sí, pero no es una biografía, es nada más quizá la fotografía del momento en que toma una mala decisión, ¿no? O en que se van juntando la suma de decisiones, o el momento en el que la gota derrama el vaso de pronto, ¿no? Eso es básicamente lo que está haciendo lo que hacen con la tragedia. Agarran un pedazo que representa el destino de una vida en general, ¿no? Los dioses pueden intervenir en las tragedias, pueden hablar incluso directamente en las tragedias. Muchas veces ellos abren tragedias, ellos enuncian el prólogo, o al final también pueden cerrarlas y cuando las cierran dicen lo que va a suceder, ¿no? O le dicen a los personajes qué es lo que tienen que hacer, ¿no? También los personajes no siempre van a estar de acuerdo con los dioses, como nosotros, nunca estamos de acuerdo con el dios o con los dioses, y los personajes también no van a dejar de quejarse de que un dios no les cumple, de que un dios es indiferente con ellos, de la indiferencia general de los dioses, ¿no? Es decir, los dioses están muy presentes en la tragedia y es muy difícil no imaginar, o es muy difícil imaginar una tragedia sin dioses. Incluso las tragedias que tienen motivos más contemporáneos para los dramaturgos, como por ejemplo los persas, también ahí está presente esta idea de los dioses, ¿no? Eh, Hay una relación entre la epopeya y la tragedia, aunque la epopeya es más vieja, más bien lo que hace es heredarle algunas cosas hacia a la tragedia, ¿no? Eh, Hasta aquí lo que hemos visto es que la tragedia, la tradición trágica, vamos a decirle, se ocupaba de algunos asuntos muy generales, como la fragilidad de la vida humana, su vulnerabilidad, eh, el enfrentamiento con los límites de nosotros mismos, de los límites del ser humano, el poder, ¿no? Pero también, y muy importante, las tragedias se refieren también a las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? De manera general. Um, Nosotros sabemos, como les decía hace un momento, que Aristóteles pone mucho énfasis en la fábula o en la trama de las tragedias. En ese sentido, él dice que en las tragedias lo que tiene que haber, se manifiestan las emociones, ¿no? Y él habla de dos emociones, la compasión y el temor. En ese sentido, nos dice la función de las tragedias es la purga de las emociones, la purga de la compasión y el temor. Él llama esto catarsis, ¿no? Esto es interesante, lo vamos a ver cuando hablemos un poco de Aristóteles. Es interesante porque ya nos ofrece una de las funciones de la tragedia, o por lo menos la función en ese momento, ¿no? En rigor, lo que Aristóteles nos dice es que presenciar una tragedia liberaba a las personas de sus emociones, ¿no? Obviamente, esta liberación de las pasiones se llevaba a cabo porque, nos dice Aristóteles, bueno, había un algo en la constitución de estas personas que los aparecía como un defecto, ¿no? Lo hacía ver como que tenía un cierto defecto. Defectos de personalidad, ¿no? Él le llama el defecto trágico, defectos de personalidad en los protagonistas. Eh, Hablaremos más adelante de estos errores, de este defecto trágico, porque algunos ni siquiera son culpa de ellos mismos, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Pero en ese sentido, si consideramos que hay unos ciertos errores trágicos, lo que podemos ver, y recordando las tragedias, y antes de las tragedias, las epopeyas, las grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea, podemos ver que esta idea del error trágico ya está presente en las epopeyas, ¿no? Es decir, no es nuevo en la tragedia, ¿no? Recuerden, por ejemplo, Aquiles, aquí está la escena de Aquiles y Patroclo, ¿no? Recuerden a Aquiles, recuerden a Héctor, recuerden a Odiseo, por ejemplo.
Y básicamente lo que nosotros podemos ver es que estos personajes son personajes nobles, son personajes importantes, tienen valores, son fuertes, en algunos casos son fuertes, y en algún momento tienen un error trágico, ¿no? Un defecto, ya sea que este, eh, desafían a los dioses, o ya sea que sean soberbios o muy orgullosos, es decir, hay ciertos errores, ¿no? Y luego entonces van a tener una consecuencia del error que ellos tengan, ¿no? En ese sentido, la epopeya y la tragedia, ¿qué les quiero decir? Que la epopeya y la tragedia tratan la misma materia, ¿no? O tienen como base la misma materia, que son precisamente estos mitos griegos. El asunto es que la tragedia, aunque retoma los mismos mitos que la epopeya, ¿no? La guerra de Troya, las hazañas de Hércules, las desventuras de Edipo, lo que hace es más bien mostrarlas ante nosotros, ¿no? Eh, lo, Les decía, el público ya conoce los elementos de estas representaciones, pero la originalidad de estos autores está más bien en los de la interpretación, cómo van a llegar a una cierta, a un cierto estado, a una cierta acción los protagonistas. En ese sentido, los autores ponen de manifiesto las emociones, una significación este, de algún hecho que hasta ese momento no había sido leído de esa manera, ¿no? Y ellos lo que hacen es tratar de darle una dimensión especial a ese protagonista. Eh, en, en rigor, entonces, lo que hace la tragedia es mostrar la acción, ¿no? Eso es lo que va a diferenciarlos precisamente de la epopeya, ¿no? El arte de construir este tipo de personajes que son capaces de promover, que son capaces de darnos como espectadores pues la sensación de que están vivos, pero también que son capaces de inspirarnos terror, piedad, amor, odio. Esta idea ya está sembrada en la epopeya, y lo que hizo la tragedia fue explotar esta idea de generar esto en el público. Como ya no contándole las cosas que estaban sucediendo, sino mostrándole las cosas que estaban sucediendo. Eh, Esto es básicamente la herencia que tiene la epopeya sobre la tragedia, ¿no? ¿Cuál es de dónde viene la fuerza o por qué de pronto tiene mucho éxito? Precisamente porque la tragedia lo que nos hace es ver las cosas, entonces se muestra como tangible a nosotros. Y cuando está muy cercano de nosotros, la estamos viendo ahí a unos cuantos pasos, estamos viendo lo que le está sucediendo al protagonista. Cuando estamos a unos cuantos pasos, entonces se siente terrible. Es terrible lo que nos puede generar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que sucede con la tragedia y en la relación que tiene con la epopeya. Ahora bien, en la epopeya nosotros sabemos que es un cúmulo de muchas acciones contadas, nos están contando la historia de un sujeto, y la tragedia no va a ser contarnos una serie de acciones, sino más bien enfocarse en una sola acción. Precisamente de ahí viene mucho de la fuerza de la tragedia, ¿no? Porque nos va a mostrar solamente una sola acción, preferentemente una sola acción, pero esa acción va a tener implícitos un montón de movimientos y un montón de emociones y un montón de experiencias que van a lograr que el espectador se conmueva cuando vea estas escenas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, al mostrar, es decir, al mostrarnos las cosas que están pasando, en lugar de relatar como lo hace la epopeya, la tragedia entonces lo que hace es extraer los temas épicos, de esos temas extrae un efecto muchísimo más inmediato, que va a herir de inmediato en el sentimiento del espectador, ¿de acuerdo? Eso se traduce obviamente en una lección más solemne, porque al final la tragedia tenía una función religiosa
y moral, ¿no? Esa sería básicamente la idea. Si podemos establecer entonces un patrón básico para la tragedia, podríamos decir que hay normalidad, luego viene un error, viene un error del protagonista, luego vienen las consecuencias de ese error, que es toda la catástrofe de pronto, para terminar con una lamentación y la restauración del orden, del orden que se había roto con ese error, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué no puede darse en las tragedias? A pesar de que estamos hablando de los machos cabríos con esta idea de la tragedia del canto del macho cabrío, una tragedia no puede incluir sátiros, ¿de acuerdo? Porque si incluye sátiros, entonces se convierte en un drama satírico y no es un drama satírico, sino que es una tragedia. Tampoco puede usar lenguaje obsceno, más bien el lenguaje que usan es un lenguaje elevado, a veces incluso es arcaico porque voy a decirlo en palabras de, para comprenderlo ahora, muy erudito de pronto, ¿no? Si utiliza lenguaje obsceno, entonces se convierte en una comedia. En la comedia sí había lenguaje obsceno, ¿de acuerdo? Entonces no se podría utilizar un lenguaje obsceno. Como pueden ver, entonces las fronteras de la tragedia estaban bien definidas y se definen a través de los otros géneros, ¿no? A través de la comedia, del drama satírico o incluso de los ditirambos. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de la tragedia? Por un lado, bueno, ya vimos con Aristóteles esta idea de la catarsis, ¿no? La purga de los sentimientos. Más adelante en otro video vamos a hablar de eso un poquito, por eso no me voy muy rápido en ese sentido. Pero si podemos decir, hablar de algunas otras funciones, podemos decir que está una función de educación, ¿no? La función de educar al público. ¿Cómo educar al público? Mostrándole precisamente la grandeza heroica. Y al mostrarle esa grandeza heroica, poder decirle, tú puedes imitarlo, ¿no? Entonces puede enseñar al público los modos de comportarse, pero también puede enseñarle al público los modos de una mejor argumentación. Entonces hay varios beneficios de pronto sociales, ¿no? En ese sentido, un primer beneficio es que generan sentimientos compartidos en el público. Esos sentimientos, vean, el público estaba conformado por una variedad muy amplia. Iban personas ricas, iban personas pobres, iba de todo a contemplar las tragedias. Cuando veían las tragedias, de pronto había un momento en el que se podían hermanar a través de un sentimiento que les generaba la tragedia, ¿no? Aunque fuera un breve momento, al final se generaba un vínculo que hermanaba a todos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, la tragedia tenía un valor muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden generar un sentimiento de tristeza ante la muerte del héroe, ¿no? O lo contrario, un sentimiento de júbilo ante la escapatoria de otro héroe, por ejemplo, ¿no? Luego entonces se generaba un sentimiento común que se compartía pues entre todos los espectadores. Ahora, también podremos decir que la tragedia era educativa porque lo que hacía era reproducir extractos del mundo mitológico que conocía, ¿no? Entonces también nos enseñaba, también les enseñaba no nada más valores, ¿no? No nada más les enseñaba a reconocer los valores positivos, los que podían ayudarle a la sociedad, sino que incluso de manera muy inmediata también les enseñaba algunos conocimientos adicionales como de geografía, ¿no? Por ejemplo, recuerden, bueno, si tenemos en cuenta Prometeo, por ejemplo, de pronto en Prometeo nos podemos dar cuenta de la concepción geográfica que ya tenían ahí los griegos en ese momento, ¿no? Cuáles eran los límites de su mundo conocido. Y los espectadores seguramente podían empezar a pensar en los conocimientos geográficos como para comprender
qué tan amplio era el mundo en ese momento, ¿no? También podía ayudarles con datos históricos, ¿no? Con localizaciones de santuarios o con localizaciones históricas de por qué está un monumento ahí. Y muy importante, era muy educativa en el sentido en el que, muy relacionado con lo primero que les había dicho, fomentaban mucho el orgullo de los ciudadanos, ¿no? Lo, esta tragedia que nosotros conocemos, ya les decía, es muy ateniense, es decir, lo único que nosotros conocemos es la tragedia que se dio en Atenas, y los atenienses, estos concursos, por ejemplo, que se llevaban a cabo, se hacían durante las temporadas cuando se abrían las temporadas de intercambio marítimo, ¿no? Se abría la temporada marítima, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hacían era exportar estas ideas a través de la tragedia, ¿no? Estas ideas de promover a Atenas fuera de Atenas a través de la tragedia. Entonces fomentaban mucho el orgullo ateniense. Y también les podía ofrecer, como ya les decía, una modalidad distinta de expresión, ¿no? Eh, ya vamos a leer algunas tragedias y van a ver ustedes que hay unos monólogos y hay unas partes muy estremecedoras, pero también hay unas partes que evidencian la riqueza del lenguaje griego de pronto, ¿no? ¿Qué podían entonces esperar los asistentes a las tragedias? Bueno, empezaban, era como llegar a un grupo de conocimientos y ellos iban adquiriendo estos conocimientos que se veían que después poco a poco se iban incorporando a lo común, ¿no? Lo cotidiano. Por ejemplo, piensen en los personajes de Platón, ¿no? Que surgen más adelante. Platón tiene todavía hay una distancia con él. Piensen en los personajes de Platón y piensen en los personajes que están hablando, ¿no? Y de pronto los personajes de Platón empiezan a citar las palabras de Homero, pero también empiezan a citar las palabras de algún personaje, del Edipo, de Sófocles, por ejemplo, las palabras del Creonte, de Esquilo, ¿no? Empiezan a citarlos como si fueran reales de pronto, ¿no? Citan a diestra y siniestra a los personajes de tragedias o los personajes de las epopeyas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estas piezas o estas partes se fueron incorporando de manera natural al inventario intelectual, ¿no? Al inventario de las pláticas de pronto intelectuales o las pláticas incluso cotidianas, solamente con la representación. Es decir, eh, resumiendo un poco, las funciones de la tragedia tendrían que ver, sí, con una purga de sentimientos, pero también con una cuestión educativa, ¿no? Con una cuestión que se fomentaba el orgullo cívico, pero también se fomentaba la educación, la educación de los valores, pero también eran claramente expresión, no nada más de sentimientos, sino expresiones en el sentido de mejorar el discurso personal pronto, ¿no? Al día de hoy, vamos, la tragedia no necesariamente tiene estas funciones, aunque no las ha perdido de todo, ¿no? Lo que sí nos ofrece es que siguen siendo obras de gran valor y siempre eh, siempre nos recuerda las acciones humanas y que todas las acciones humanas tienen consecuencias, ¿no? Una enseñanza que ya estaba ahí y que no ha perdido de pronto el, la tragedia, ¿no? Esta función de mostrarnos que es que siempre hay consecuencias de los errores que se cometen, ¿no? Ah, pues me parece que sería todo lo que pues, vamos a ampliar más información cuando estemos en las sesiones en vivo. Solamente es este, una introducción. Para finalizar, ¿qué les puedo decir? Estrictamente hablando, y si queremos dar alguna definición que complemente las que ya les di al inicio, podríamos decir que la tragedia es una forma dramática que se inventa en el Ática en el siglo VI, que está llena de sorpresas, llena de suspenso,
tiene mucha violencia, tiene felicidad, ¿no? Tiene de todo, pero que siempre es capaz de proporcionarnos un placer estético, ¿no? Ese placer estético se ve precisamente en estas funciones que ya hemos descrito y que están muy relacionadas con este tipo con la idea del placer estético, ¿no? Es capaz de enseñarnos algo, pero también es capaz de despertar en nosotros esta idea eh, de, de goce, se me fue la palabra, esta idea de goce, ¿no? Ya platicaremos sobre algunas obras en especial. Y la bibliografía un poco para aterrizar toda la información, entre otros textos, aunque estos son los más importantes, toda la información surge de estos tres textos para la comprensión del drama en general, el texto de análisis del drama de Claudia Cecilia Latorre, y muy importante, este texto, aunque ya es viejito, es como de la década de los 70, de Jacqueline de Romilly, la tragedia griega, aunque ya es de los 70, me parece que es un buen estudio para introducirnos a la idea de la tragedia griega. Más adelante voy a regresar a él para, para algunas otras cuestiones. Digo que ya es viejito porque algunas lecturas son muy clásicas. De pronto recupera mucho a Aristóteles o sigue mucho a Aristóteles en la concepción de la tragedia. Y este otro texto, también, este es más reciente, este es de 2010, se publicó en 2010 y me parece si bien también es una introducción, así como esta, se aleja un poco, o por lo menos pone en duda algunas lecturas de Aristóteles y actualiza mucho lo que comprendemos por tragedia y los factores que están en la tragedia griega con nuevas investigaciones de pronto, ¿no? Es decir, a veces alejarse un poco de Aristóteles tiene un sentido positivo para la tragedia griega. No quiere decir que Aristóteles no siga siendo autoridad, quiere decir que como todas las autoridades también pueden ser puestas en duda. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya generado muchas dudas para poder platicarlas en nuestra sesión de Teams. ¿De acuerdo? Bien, hasta luego.